Mi nombre es Yereni Rojas Oñate, estudiante del programa Psicología segundo semestre, y hoy voy a explicarles la teoría psicosocial de Erik Erikson y la teoría psicosexual de Sigmund Freud. Erik Erikson nació en Alemania el día 15 de junio de 1902. Aunque fue educado en la tradición psicoanalítica, su visión de la personalidad cambia y ya no se va a un origen genético, sino que lo ve desde algo más cultural. Es aquí cuando nace esta teoría. Se basa básicamente en el estudio de la evolución del ser humano en diferentes etapas de la vida. Esta teoría identifica una serie de etapas, 8 específicamente, por las que el individuo pasa a lo largo de su historia vital. Cada etapa se caracteriza por una crisis psicosocial de dos fuerzas en conflicto. Esta crisis es un momento de juicio donde se toman decisiones fundamentales. La primera de estas 8 etapas es la confianza versus la desconfianza. Esta etapa se da desde el nacimiento del niño hasta los 2 años aproximadamente. En este momento es donde va a depender 100% de la madre, el padre o la persona que lo cuide. Si las necesidades del bebé no son satisfechas de la forma más pronta, inmediata, segura y sin demora, el bebé va a sentir desconfianza de su cuidador. Pero si por el contrario, desde el principio satisfacen sus necesidades, lo cuidan, el bebé sentirá confianza y sabrá que no está abandonado por el cuidador. Autonomía versus vergüenza y duda es la segunda etapa y se da entre los 2 a 3 años aproximadamente. En esta etapa el niño va adquiriendo motricidad, ya que pudo haber pasado o está pasando la época del gateo. También comienza a jugar y está ganando autonomía que antes no tenía. Pero en esta etapa es importante que su entorno social sea el adecuado para que esta autonomía se desarrolle. La tercera etapa es iniciativa versus culpa y se da entre los 3 a 5 años. En esta etapa el niño empieza a desarrollarse a medida que va creciendo el interés por relacionarse con otros niños, poniendo a prueba sus capacidades y habilidades. En esta etapa los niños sienten curiosidad y si esta no es alimentada se puede generar una sensación de culpa. La quinta etapa es laboriosidad versus inferioridad. Esta etapa se da entre los 6-7 a 12 años. Aquí comienza el ciclo escolar. La laboriosidad se da en las escuelas donde al niño se le exige el cumplimiento de ciertas tareas. Esta laboriosidad es recompensada y va reafirmando su autoestima, o por el contrario, puede sentir inferioridad por no poder cumplir con sus trabajos en comparación a sus compañeros. Esto va a hacer que el niño se sienta en comparación a ellos inferior y sienta que no puede hacer las cosas. La sexta etapa es la búsqueda de la identidad versus la dispersión de rol. Esta etapa se da entre los 16-18 años aproximadamente. Aquí el duelo se da porque el adolescente está en búsqueda de su identidad personal. Normalmente la identidad a esta edad es la suma de muchas cosas que le gustan o personas que admira, y esto puede entrar en conflicto, ya que se va a sentir imitando a otras personas y no va a sentir que tiene identidad propia. La sexta etapa es la intimidad versus el aislamiento. En esta etapa se da entre los 20 a los 40 años. En este momento, la persona ya ha salido del aspecto escolar y tiene que relacionarse en un entorno inmigrante de adultos. Aquí la intimidad se da porque ya se ha encontrado una identidad estable y no le da pena compartirla con otras personas. La séptima etapa es la generatividad versus el estancamiento. Se da entre los 40 a 60 años. Y es cuando la persona ha logrado establecerse en un trabajo y con una pareja.
En esta etapa, el individuo dedica su tiempo y prioriza a su familia y busca un equilibrio económico, evitando precisamente el estancamiento. Esto lo hace pensando en él mismo, en el futuro y en el porvenir de su familia. Esta es la octava y última etapa, la integridad versus la desesperación. Esta se da en la vejez, ya después que la persona ha pasado estas diferentes etapas a lo largo de su ciclo vital, puede sentir dos cosas. Una, que ha atravesado exitosamente estas anteriores etapas, que la sociedad y todo lo que lo rodea se ha desarrollado adecuadamente y esto lo hace sentir pleno. O dos, que por el contrario siente que en este ciclo vital no ha logrado desarrollarse bien o que ha tenido diferentes frustraciones y su autoestima se ve debilitado y se siente desesperado inmediatamente y al inminente fin que tiene y al no tener tiempo para resolver las etapas anteriores. Ahora hablaremos de la teoría psicosexual de Sigmund Freud. Freud creía que los niños nacen con un líbido e impulso sexual que motiva al niño a buscar un objeto, enfocándose en zonas erógenas dependiendo de la etapa que éste esté atravesando. Las zonas erógenas son parte del cuerpo sensibles que provoca la sensación de placer. Freud sostenía que si se atraviesa con éxito cada una de estas etapas, el niño, al ser adulto, tendría una personalidad sana. De lo contrario, se produce lo que Freud llama fijación. La fijación es un estado de la conducta que se da cuando una de estas etapas no se supera. Freud menciona 5 fases o 5 etapas en las que el ser humano deberá atravesar desde el nacimiento hasta los 10 a 12 años aproximadamente. La fase oral o primera fase abarca desde el nacimiento hasta el primer año de vida aproximadamente. En esta fase, el ser humano experimenta placer a través de la boca, siendo esta la zona erógena que explotará mayormente. Según Freud, si no se ocupan del niño apropiadamente durante esta fase, permitiéndole succionar, dará la siguiente fijación. El individuo que no complete esta fase al crecer tendrá problemas de dependencia, será agresivo, tendrá problemas con la bebida, la comida o la necesidad de fumar. La segunda fase es la fase anal, que se da desde el primer año hasta los 3 años. El niño encontrará placer en los esfínteres, en el deseo de retener o expulsar el excremento. La fijación que se produce si los padres no son estrictos al momento de expulsar el excremento en el momento y en el lugar adecuado puede desarrollar una personalidad anal expulsiva que dará como resultado un adulto destructivo, derrochador y desordenado. La fase fálica es la tercera y esta se da de los 3 a los 6 años de edad. En esta fase, la zona erógena es en los órganos sexuales. El niño descubre que al manipular sus genitales le provoca placer y empieza a jugar con estas partes. En esta fase se da inicio de una serie de cambios y conflictos importantes. Aparece el complejo de Edipo en el caso de los niños y el complejo de Electra en el caso de las niñas. La fijación que se da en esta fase va a depender del resultado que se da del complejo de Edipo o el complejo de Electra. El periodo de latencia es la cuarta fase y esta se da de los 6 a los 12 años. En esta fase no hay presencia de ninguna zona erógena que predomine, ya que hay una calma emocional y una curiosidad a lo que los rodea. La quinta fase es la fase genital, que se da de los 12 años en adelante. Juega un rol muy importante la pubertad, ya que los deseos sexuales que estaban reprimidos se encuentran latentes e intensos.
se comienza a manifestar los deseos sexuales y una pareja. La zona erógena relacionada con esta fase es la de los órganos sexuales. Pero a diferencia de la fase fálica, en esta la persona ya ha desarrollado una capacidad de expresar su sexualidad. Si todo ha ido correcto durante las fases anteriores, se verá una persona libre para desarrollar su sexualidad con tranquilidad y esta persona se destacará por ser afectuoso. Este juego se llama ¿Qué etapa soy? Consiste en que hay 8 tarjetas y en ellas están los nombres de las 8 etapas de la teoría psicosocial propuestas por Erik Erikson. Uno de los compañeros va a tomar una tarjeta y va a imitar esa etapa de tal manera que su otro compañero adivine o descubra cuál de las 8 etapas es. Va a tomar una tarjeta, vamos a ver qué etapa le tocó. Perfecto, y ahora vamos a ver su actuación. ¿Cuál etapa es? Esa etapa es etapa 8. El juego se llama Ordena y adivina la fase. Consiste en que le voy a mostrar una serie de números por 5 segundos. Esos números están impresos en la tarjeta que les entregué. Debajo de cada tarjeta hay una palabra clave que ordenadas en el correcto orden les va a dar indicios para saber qué fase de la teoría psicosexual de Sigmund Freud es. Vamos a mostrar el orden de los números. Se los voy a mostrar por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Cerremos y comiencen a ordenar. Ahora den vuelta a las tarjetas. Equipo 1, ¿qué palabras claves te tocó? 12 años en adelante, juventud, deseos reprimidos que están atentos, pareja, desarrolla y expresa sexualidad. Y según esas palabras claves, ¿cuál fase crees que es? Fase 5, fase genital. Equipo 2, ¿cuáles son tus palabras claves? De 3 a 6 años, órganos sexuales, placer al manipular partes, cambios y conflictos, complejo de Edipo y Electra. Y según esas palabras claves, ¿cuál crees que es la fase? Fase 3, fase fálica. Muy bien.